En estos momentos la situación de Carolina Toá se ha agravado. Se habla de una posible acusación constitucional que en principio tendría los votos necesarios para ser aprobada. Hay voces que indican que la renuncia de Toá podría ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, observe usted que la resistencia de Toá para abandonar el cargo, para dejar libre a Boric, ha sido impactante. Toá ha dicho que el PDI, Eduardo Serna, el jefe de la PDI, le dio información completa sobre el caso Monsalve y que esa información completa se la entregó en forma íntegra a Boric. Y esto lo ha repetido varias veces. ¿Qué quiere decir con esto, Toá? Que si ustedes me critican a mí, también tienen que criticar a Boric, y más a él, porque es él el que toma las decisiones. Por ejemplo, la decisión de mantener en secreto el affair Monsalve. Y todo esto es increíble, porque yo no recuerdo a un ministro del Interior que decida no ser fusible, que es una de sus funciones, que públicamente dice que el presidente es el responsable de la situación y que las críticas deben dirigirse a él. Hay que recordar, eso sí, que Toá sobrevivió, aunque con varios años en el ostracismo, a la relación incestuosa que el PPD, cuando ella lo dirigía, tuvo con Julio Ponce Lerú, el yerno del general Pinochet. Hay un hecho que a estas alturas parece evidente. Cualquier sueño presidencial de Carolina Toá está terminado. En la noche de las elecciones del domingo, Gabriel Boric apareció en el Palacio de la Moneda rodeado de mujeres. Antonio Orellana, Camila Vallejo, Carolina Toá, Janet Jara. Una imagen cuidada para comunicar que las mujeres apoyan a Boric pese a todo. No es suficiente. El daño ya está hecho. Y las diputadas feministas incluso han defendido a Boric. Y las organizaciones feministas están calladas. La verdad es que el daño es muy grande. Pero, bueno, el poder permite u obliga a algunos a hacer estas cosas. Alguien dijo, París bien vale una misa. Lo dijo un rey. El feminismo se puede sacrificar si del poder se trata. El martes, el Ministerio Público allanó 3 lugares en su investigación contra el diputado Joaquín Lavín León. Su casa en Peñaflor, su sede distrital y su oficina en el Congreso. Pero aquí se hizo como se debe hacer, ya que no le avisaron. El fiscal a cargo de este caso dijo justamente que no se había avisado y que fue sorpresivo para el éxito de la investigación. Dato para Carolina, para que no siga avisando cosas. La investigación es separada de la que se dirige contra su esposa, Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, hoy dedicada a OnlyFans. Se llevaron teléfonos y computadores. Y esta es una investigación derivada de la que se sigue en contra de Barriga por los delitos de fraude al fisco y de falsificación durante su periodo como alcaldesa, en la que se le acusa de haber distraído 30.000 millones de pesos. ¿De qué se investiga Joaquín Lavín, el diputado? Por haber rendido a la Cámara de Diputados trabajos que eran para la Municipalidad de Maipú. Los fiscales dicen que Lavín, además, intervenía en asuntos administrativos de la municipalidad. Él tomaba decisiones sobre contratación, sobre despido de personas, hacía solicitudes a la dirección jurídica y pedía explicaciones sobre la realización de eventos. Este asunto es grave. Lavín renunció hace poco a la UDI, recién. Los allanamientos se hicieron, repito, como se deben hacer, sin avisar. La derecha, en todo caso, y esto es un paréntesis, no aprende. Este es el costo de apoyar a personajes como Katy Barriga, porque esto tiene efectos negativos durante mucho tiempo. Jugar con la fe de la gente es un mal negocio. Revisemos lo ocurrido en las elecciones. Lo primero, el péndulo político existe, pero no se fue al extremo, al de la derecha, como ese sector suponía. Hubo una gran participación, cerca de un 82%,
con una gran cantidad de votos blancos y nulos en la elección de consejeros regionales y un poco menos en las demás elecciones. En términos gruesos, yo diría que el gobierno logró sostener la estantería. Es verdad que la derecha mejoró y mejoró mucho respecto de las últimas elecciones, pero también es verdad que las últimas elecciones, las mismas, ¿no?, de alcaldes, de consejeros regionales, de concejales, de gobernadores regionales, había tenido pésimos resultados en el año 2021 y por lo tanto esa vara no es un buen instrumento de medición. Alguien preguntaba, ¿cómo es posible que un gobierno derrotado en su proyecto político, derrotado en el plebiscito constitucional, con bajo crecimiento económico, con gran inseguridad pública, con un presidente que se contradice una y otra vez, logra no ser derrotado ampliamente? Posiblemente la respuesta no sea estrictamente política, sino que se ha producido en el país, se ha experimentado en nuestro país un enorme cambio sociológico. Hoy existe, por ejemplo, temor a exigir, por la reacción que puede originar. ¿Por qué entonces exigir al presidente? Hoy existe el sagrado derecho a equivocarse, a cometer errores, es casi un derecho humano. Eso de intentar que las cosas salgan a la primera no existe. Vivimos una caída enorme en la productividad y en la exigencia de las universidades. En este ambiente también de incumplimiento de normas y con deberes laxos, no es raro que el juicio de reproche a un compañero de trabajo, a un gobierno con enormes problemas, sea muy débil. Pongo un ejemplo. La Corte Suprema, y esto es un paréntesis, es un ejemplo, la Corte Suprema nombró a un nuevo ministro del Tribunal Constitucional. Era ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estudió en la Universidad de Chile. Inició su trabajo como secretario suplente del Juzgado de Letras de Parral. ¿Qué significa eso? Porque así era en esa época. Las personas que se recibían de abogado y querían seguir la carrera judicial, directamente ingresaban a ser secretarios de tribunal o secretario suplente, como en este caso, o sea, jueces suplentes. Y eso significa que había una enorme madurez en relación a lo de hoy y en especial conocimientos suficientes para realizar recién recibido funciones jurisdiccionales. O sea, solo algunos escasos, hoy día, solo algunas escasas personas podrían hacer eso, porque lo que hoy es excepción, antes era la norma general. Por eso hay tanta tolerancia y esto tiene efectos políticos en cuanto a la tolerancia para los errores o el incumplimiento, por ejemplo, de promesas. En estas elecciones yo diría que hay que hacer algunas distinciones. Uno, en alcaldes mejoró la derecha en forma muy importante. Dos, en gobernadores regionales mejoró la derecha, tenía uno solo, y habrá que ver la segunda vuelta, que se hará el 24 de noviembre, y ahí veremos cómo se resuelve en definitiva lo de los gobernadores. 3. Republicanos en estas dos últimas elecciones le fue mal. Y la mala cara de José Antonio Kast el día domingo en la noche era una prueba elocuente. Se estimaba que Republicanos podría tener una gran votación en gobernadores, por ejemplo, donde compitieron, pero no fue así. Fueron superados por Chile Vamos. 4. En la elección más política, que es la de consejeros regionales. ¿Por qué digo que es la más política? Primero porque hay candidatos de todos los sectores, todos. Ahí no hay cupos, hay espacio para todos, no hay pactos. Y los electores no conocen a los candidatos, por lo tanto votan por su opción política. La victoria de los republicanos ahí sí que fue amplia. En esta última elección, la de los consejeros regionales, la que augura, si no ocurre nada excepcional, yo diría el triunfo de la derecha el próximo año en las parlamentarias y en la elección presidencial. Yo creo que queda claro que la derecha está mejor posicionada, mucho mejor, para ganar la presidencial. El problema es que si la derecha no tiene mayoría parlamentaria, no podrá gobernar. Y ocurre que la necesaria reforma política para hacer gobernable el país no se va a producir, ya que el oficialismo
previendo que va a ser oposición, le conviene la fragmentación política, la ingobernabilidad, y por lo tanto están parando la reforma política que se estaba negociando. Están pensando más bien en ellos y no en el país, obviamente. La tasa de participación, les decía, fue muy alta, fue un 82%. La tasa de blancos y nulos fue también muy alta. Ojo con esto, porque esto es un voto de rechazo. En gobernadores, 17,71%, en alcaldes 10,62%, en consejeros regionales 24,8%, casi un cuarto, y en concejales 19,82%. Chile Vamos incrementó el número de alcaldías bajo su conducción de 87 a 121. El oficialismo perdió 42 municipios a lo largo del país. Republicano estaría obteniendo solo 8 municipios. El Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, el PPD, el Partido Radical exhiben caídas superiores al 50% en la votación de alcaldes. El Partido Demócrata Cristiano pierde supremacía en el bloque de gobierno, según dice un informe de la Universidad del Desarrollo. Ojo con la ADC. De 47 alcaldías bajó a 37 y muchas de ellas son rurales. O sea, se está transformando en un partido chico y periférico.